Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos a miércoles, estamos en el programa El Taquillero, con Óscar Gómez, Iván Belenda y Dani Belenda. Hoy se van a presentar porque falta uno de ellos, pero sobre todo recordar que este programa es el reconocimiento al mundo de la cultura. Y hoy, en este programa, se habla del séptimo arte, ese cine, esas series y esas reseñas. Gracias a todos por participar y sobre todo, gracias a los productores y creadores de este programa, que son los que traen la información siempre más directa. Así que todo vuestro programa. Muy buenas a todos Muy y a buenas. todas. Bienvenidos a un nuevo programa del Taquillero. Y en este programa queremos hablar estamos en noviembre de 2023, estamos a punto de cerrar el año natural y queremos hablar de todo lo que ha aparecido a lo largo de este año en el cine, entendiendo que con respecto al cine, el año no va de enero a diciembre, sino que el año empieza una vez acaba la gala de los Oscars. Así que más o menos va como de marzo a abril, cada año aproximadamente. Entonces vamos a dar un poquitín de repaso de todo lo que llevamos vistos a lo largo de este año, y para empezar vamos a hablar de el que creo que hay pocas dudas de que ha sido el evento cinematográfico del año, que ha sido ese estreno simultáneo que se dio en verano de las películas de Barbie y Oppenheimer. Sí, que la verdad, entre las dos películas recaudaron más de, hubo aproximadamente 2.300 millones, o sea, 1.400 millones Barbie y 9.050, no, 950 900. millones, 950 millones Oppenheimer, que es un triunfo para el cine realmente. Es decir, Hombre, es un una triunfo, barbaridad. Es exactamente, poner a sí. Oppenheimer a la altura de, pues yo qué sé, películas de Harry Potter o Parque Jurásico o así, que siendo una historia biográfica y tal, es bastante curioso. Claro, también es verdad que, bueno, el nombre de Christopher Nolan, su director, tira mucho, y del reparto también, pero igualmente que la gente se haya animado a ver una película de 3 horas sobre un físico, pues oye, la verdad es que a mí me alegra mucho, porque eso significa que pese a que Nolan suele hacer, sí que hace cine comercial, sí que es un cine comercial que de vez en cuando no encuentra a su público. Nolan es muy divisivo, entonces que bueno, que igualmente sorprendente la taquilla que ha hecho. De hecho, no es que nadie se esperaba este éxito rotundo, también teniendo en cuenta pues lo que se hablaba de que Barbie se estrenaba el mismo día. Evidentemente la partida la ganó Barbie porque hizo más dinero, ¿no? Pero vamos, también es verdad Pero que la eso fin campaña de de semana, marketing... yo recuerdo ya en 2021 que se dieron la fecha de estas películas y se veía que que iban a coincidir, que ya se veía, porque además al principio, como Barbie, una película de Barbie se tomó un poco más a guasa y se empezaron a ver quiénes iban a ser las personas encargadas, y eso convenció muchísimo a la mayoría. Además es que tú, por ejemplo, estas dos películas las vistes en la misma sesión. En Fuiste el un... mismo día, en el mismo Sí, día, claro, sí. fuisteis unos amigos y tú al cine, pues visteis las dos prácticamente Sí, seguidas. también hay que matizar que hicimos un parón de un par de horas entre medias para no saturarnos al final. ¿Qué Es decir, orden pusisteis? pues empezamos más ligeros con Barbie, y luego ya después de las risas y tal y del disfrute ya cambiamos la cara, nos pusimos serios, y 3 horas de Oppenheimer, que además recuerdo que la sala estaba llena en las dos películas, y el calor que hacía especialmente en Oppenheimer era tremendo. Mm. Sí, sí, sí. Sí, además yo para Oppenheimer preferí ir a un poco a la sala más especial que hay en la ciudad, y sí que recuerdo unos golpes de aire de los altavoces que no es nada habitual escuchar, que un equipo de sonido de una sala de cine le exija tanto que casi parece que le estén lanzando
aire a la cara con una turbina. Era bastante Ya. impresionante. Sí, sí, sí. Este año han salido varias películas al igual de Oppenheimer que dices, de 3 horas, de duración bastante extensa, y una de las últimas ha sido Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese, que de hecho es hasta más larga, sí que llega hacia las 3 horas y 20 y algo y media, No, sí, media casi, sí. y claro, eso ya termina de hacerlo a un evento, porque Martin Scorsese había hecho películas de duración larga cuando la duración era bastante más corta. Hoy día, por ejemplo, en 1990 hizo la película de Goodfellas, que ya Sí. duraba 2 horas y media, y la duración de las películas era de menos de 2 horas, y ahora que estaba siendo de 2 horas y 20, la hace de 3 horas Claro, y 20. pero realmente es que el cine de Scorsese siempre suele tirar, hombre, hay excepciones, ¿no? Taxi Driver dura 110 minutos o por ahí. Que ya es para los Claro, años 70 casi 2 horas. sí, sí, Estaba en 20 minutos más de lo normal. claro. Pero luego, por ejemplo, Casino, en el 95 ya duraba 170 minutos. Y luego sí que Infiltrados 153, me parece que era. Silencio, que es una de las últimas que ha hecho, 163. El Aviador también duraba sus dos Sí, horas y 2 horas y media o media. más. Sí. Entonces, no son películas cortas precisamente lo que ha marcado la carrera de Scorsese. No, y dentro de su genialidad te ha sabido dar de cal y de arena, porque se usa muchísimo para tirar para abajo una película que es lenta. Tú puedes decir de películas de Scorsese que son lentas, pero en cambio, si le da por acelerar a este, es que Claro, no le entiendes, porque dentro de varias de sus películas ha habido momentos de montajes hiper rápidos que una persona era incapaz de procesar lo que claro. estaba viendo, y solo la sensación que le estaba generando, pues en El Lobo de Wall Street o en estas de Casino o de Goodfellas que estamos diciendo, Infiltrado, tienes momentos que dices, es que va a una velocidad, a un Cuidado, ritmo claro. que dices, joder, es que de ritmo bien, de ritmo igual hasta se está pasando, pero me está dejando exhausto, que por otro lado, como al final es uno de un genio inigualable, obviamente lo está haciendo aposta, para que te quedes cansado o así. Claro, y también a mí de Scorsese me gusta mucho que, claro, es tan maestro en su faceta como director y de narrador, que sabe perfectamente el ritmo que necesitan sus películas. Porque quiero decir, estas películas de mafiosos y tal, bueno, Infiltrados, Casino, uno de los nuestros y tal, sí que, o Lobo de Wall Street, sí que te da la sensación de que necesitan como de ese ritmo. Tal vez, como dice Oscar, igual tiene un ritmo demasiado alto, tal vez, en algún momento y tal, pero o caótico, si queremos llamarlo así. Pero luego, por ejemplo, no te hace lo mismo en el irlandés. Además que en el irlandés yo creo que es el mejor ejemplo de película de Scorsese en el que se demuestra que entiende el tipo de historia que es. O sea, hay un cambio en el irlandés de cara al ritmo. O sea, en un principio es todo muy acelerado. La primera hora y algo tiene el ritmo de uno de los nuestros, Casino y demás. Cuando los personajes van envejeciendo, la puesta en escena y la narración se torna más lenta, ¿no? Como se dice, ¿no? Con el paso de los años vamos un poco más despacio. ¿No? Claro, y eso a mí en las películas de Scorsese me encanta. En esta de Los Asesinos de la Luna opta también por una narrativa muy, muy pausada, con algún que otro destello, sobre todo yo creo que en el comienzo de esa película, que introduce un ritmo bastante alto en el prólogo como para captar la atención del espectador, y luego ya pues trabaja el ritmo de otra manera, más sosegada, Yo muy te digo fría. una cosa, en esta película yo no he tenido sensación de ritmo lento en ningún momento.
Yo es algo que se ha dicho y cuando se ha ido a decir algo malo de esta película se ha dicho eso, pero yo es una película que la vi francamente sorprendido porque sin hacer pausas, que a mí me parece ya una duración como para plantearse en las salas de cine hacer pausa, no las hicieron y no me supuso ningún problema. Creo que No, la no. primera vez que miré el reloj, yo es que llevaba 2 horas 40, una cosa así, que decía, si es que quedan 3 cuartos de hora. Ya. Eh, Sí, no, sí, a mí aburrida tampoco me pareció. De hecho, es que yo creo que tiene el ritmo que tiene que tener esta película. Tal y mm, como la ha trabajado en la mente Scorsese, yo creo que otro ritmo quedaría un poco extraño, ¿no? sí. Estando todas y cada una de sus tics, todos y cada uno de sus tics en la película, no sé, cómo muestra los asesinatos, el montaje que va para atrás y para adelante para mostrar escenas en concreto. A mí me pareció una maravilla, hablando de películas así como destacadas de este año cinematográfico, pues Espera una cosa que sí que quería decir para el final, que me parece como la película más de terror que ha hecho este señor por el concepto de su idea, pero era el último comentario. Pero sí, sí, no, únicamente que quería comentar eso, que es una de mis películas favoritas de este año, junto a Oppenheimer, y estaba pensando que la tercera podría ser Babylon, que se estrenó en enero. Curiosamente, las tres películas de 3 horas bueno, de tres horas y media, Los Asesinos de la Luna, 3 horas Babylon, un poco menos de 3 horas Oppenheimer. Eh, Curioso, porque sí que es verdad que yo soy una persona muy abierta al tiempo de las películas, es decir, yo sí de repente, pues ahora, dentro de poco se va a estrenar Napoleón de Ridley Scott, si de repente va a durar 2 horas y cuarto, 40, no, más, 2 horas y media o por ahí. tirado, pues decían que eran 130 minutos o así. Debe Creo ya que haber. ha estirado un poco más el tiempo y de hecho creo que va a sacar incluso, quería sacar como una versión extendida de 4 horas, Ala. no sé, casi siguiendo los pasos de Abel Gance con su Napoleón perdido. Pero bueno, quiero decir que si veo esas duraciones ya no me sorprendo tanto, ¿no? ¿Ves? Mm. Además, cuando las ves sí que te da la sensación un poco bueno, depende de la peli. Estas tres que he citado, en concreto, no creo que, que merezcan menos tiempo. O sea, sí que, yo qué sé, si nos ponemos un poco aquí a debatir, si lo que yo cortaría, lo que no. Pero bueno, a mí el tiempo que han necesitado para contar esas historias me parece el adecuado. Vale, por seguir hablando de películas hollywoodienses, que más o menos así para empezar es como lo que hemos arrancado. Yo de este año me también, y yo creo que igual de estas de duración tan extendida, igual es no sé si se te ocurre luego tú alguna más, la decimos, pero John Wick Sí. 4 me parece una película que me parece un paso gigante de las películas de John Wick y, y que también para mí es una de las películas del año Es bajo que, una sorpresa de oreja a una claro, sonrisa viendo, no sé, fue algo, me dejó casi, bastante en shock una grandeza así en una película. claro, teniendo en cuenta lo que me habías dicho de que las otras no te habían, o sea, No, sí, igual te las habían, otras las pues bien, otras pero mientras bien, se pero ya está, no- claro. A mí es que me parece que estas películas, y esta cuarta sobre todo, yo creo que es donde más se nota, que capturar la belleza de la acción de una manera eh, espectacular. Es decir, ya no solo que las coreografías estén eh, muy bien hechas y tal, sino que luego los escenarios por donde se mueven los personajes protagonistas es una cosa tremendamente loca. Es decir, sí, además yo creo que llega un punto en que yo creo que lo hacen porque si te está aburriendo la escena de acción, por lo menos que te maravilles con lo que hay alrededor. Porque además el trabajo de fotografía es espectacular, la gincana esa que son los últimos 3 cuartos de hora es una auténtica burrada. Y luego esos guiños que suele
que esta película mete también. Hay uno que tiene a The Warriors, la película de Walter Hill, también ahí cerca del Sí. final, en ese momento, que está muy Mira, bien. eso a mí, por evidente, me parece que no, para mí no tiene ninguna gracia, porque es replicar otra película. En ese sentido no me mola tanto, Sí, pero pero al final yo sí que le veo un sentido también a ese... Me hizo gracia porque al final, lo del sentido lo digo porque al final de Warriors es una película callejera de bandas y tal, que se están básicamente matándose unos a otros. Y esta película básicamente es lo que esa parte, y bueno, esa parte en concreto, aunque también el resto de la película tiene su punto, es una batalla campal en París en este caso. Entonces, como que veo una referencia bien metida, gratuita, obvia, pero que no me molestó. mm, bueno, ¿se te ocurre a ti alguna otra película, de momento más hollywoodiense, por ir arrancando? Pues ya se me ocurre en alguna de las películas de superhéroes que han salido este año, como la de Spider-Man y el multiverso. Sí, a ver, yo tenía en La que mente. tú quieras, que de momento estoy diciendo yo. Sí, no, yo tenía en mente una de las que más me ha gustado y considero que me ha gustado a mí y a 10 personas más, que es la de Bo tiene miedo, la nueva película de Ari Aster, el director de Hereditary y Midsommar. Digo esto en plan de broma, obviamente, de que me ha gustado a mí y a pocas personas más, pero por el simple hecho de que es una película muy, muy bizarra. Es decir, es una película que sí que me resulta, es de estas películas, de hecho lo comentamos creo en un directo de Twitch, estas películas que dividen al público, que como no entres mucho en la locura que te están mostrando, estás completamente perdido. Y esta película es una locura. Al final sigue básicamente el viaje de una persona neurótica para visitar a su madre. Y en el camino, bueno, ya te plantean como un mundo muy, no te diría semidistópico, porque tampoco te lo venden así, pero tú estás viendo que el mundo no es normal, ¿no? Tiene trazas de surrealismo muy grandes. Y claro, es una constante durante 3 horas también. Entonces creo que es una película difícil de recomendar, pero yo creo que interesantísima en los temas que pone encima de la mesa y luego cómo trabaja en los diferentes escenarios lo visual. Hay una escena en el medio de la película que debe durar unos 15 minutos que es animada, una animación rollo, si habéis visto La Casa Lobo, ¿no? Es de estas, o The Cyber Truth, la serie que está en HBO Max, es así como una especie de stop motion extraño, ¿no? Pues es tremendo. Me pareció, vamos, yo me lo pasé muy bien, pero es difícil de recomendar. Vale, ¿tienes alguna otra película de este año? Tengo, pues, a ver, cosas que me No han... lo había planteado así, pero es que yo creo que igual lo mejor es quitárselas de Hollywood primero y luego ya eh, ir a las otras, porque si no, bueno, decías tú, Oscar, de superhéroes ya tenías apuntadas. Pues si tienes apuntadas ya las dices tú, la de Spider-Man cruzando el multiverso, por que, ejemplo. que me ha parecido que, bueno, igual que la primera parte que hicieron, al final es un tipo de animación que todavía no hemos visto demasiadas veces, como cuando veíamos Monstruos S.A. por primera vez, es que todavía no habíamos visto demasiado eso y todavía se estaba de película a película dando saltos gigantescos. Entonces, esta película me parece bastante fascinante y fíjate que no hace mucho que la hemos visto. Yo a nivel argumental no me acuerdo ya de mucho, quizá de tres claves, pero a nivel visual sí que tiene un montón de planos Es que que a mí se han quedado muy grabados. es que tiene tanto contenido la película, sobre todo a nivel visual, por el trabajo de la animación, que es difícil recordar exactamente la mayoría de cosas que pasan, porque es que pasan muchísimas cosas. A mí me sucede, por ejemplo, mm, eh, con Rick y Morty,
en Rick y Morty es otro tipo de animación, evidentemente, pero están pasando tantas cosas en todos los capítulos que yo no diferencio un capítulo de la quinta temporada que uno de la tercera, ¿no? Es decir, entonces sí que creo que es difícil y es, o sea, quedarte con todo. Y eso es bueno, porque luego vuelves a ver la película siendo consciente de lo que va a pasar, pero siempre te puedes volver a encontrar con cosas o que habías olvidado o cosas nuevas que igual no has visto en un primer visionado, como es lógico, teniendo en cuenta la cantidad de elementos que hay. Y a mí me parece también una gran película, como lo era la primera. No me voy a poner a compararlas porque creo que están un poco al mismo nivel. Es una segunda parte. La trilogía, o sea, la tercera parte de esta trilogía tendría que salir el año pasado, pero ya, o sea, el año que viene, perdón. El año que viene. Pero no va a ser así, porque de hecho no estaban, la tenían como a medio hacer cuando sacaron esta, y el trabajo que lleva hacer estas películas, ya lo sabréis, es algo muy duro y muy costoso y que lleva mucho tiempo. Y claro, después de estas dos películas tienen un reto mucho mayor con la tercera, porque al final el público siempre demanda más y mejor. Que sea un cierre que por otro lado es un error, pero bueno, es normal también plantear una cosa así. Luego también la mejor película que ha hecho Marvel en lo que llevamos de año pues será Guardianes de la Galaxia Volumen 3, que también a mí me parece que tiene igual el villano más desagradable que ha habido en una película de superhéroes que yo quiera recordar. Porque ¿De Marvel o no, en general? en general, en el aspecto de desagradable. Por sí que me parece que en otras películas ha habido villanos que pueden ser más iconográficos, pero podías ver algo poético en lo que decían, que ya me parece una barbaridad ver algo poético en algún personaje de esos, pero el caso es que la gente lo hace. Pero este villano, que no me acuerdo ni cómo se llamaba, el gran alto evolucionador, algo así, que es un personaje que yo, o sea, tampoco soy un Marvelita ni nada por el estilo, pero teniendo cierta idea, yo no había escuchado hablar nunca de ese personaje y a mí me pareció una genialidad de personaje. Y bueno, luego más allá el protagonista, que es el Rocket, el mapache, pues al final ha hecho tener un arco de personaje de los más redondos dentro de los 50 o más protagonistas que hay ahora mismo ya de la serie. Claro. De hecho, a mí yo diría que es la que más me gusta de la trilogía, siendo una trilogía que creo que es lo mejor que ha hecho Marvel desde que empezó el MCU, ¿no? El universo de superhéroes, que empezó en 2008. Y esta tercera parte, sobre todo, es que funciona muy bien en lo emotivo. Es decir, tú a estos personajes ya los has conocido en las otras dos películas, ya sientes cierto cariño hacia ellos. Personalmente, a mí Rocket era mi favorito y darle el protagonismo, al menos emocional, no de tiempo en pantalla, pero emocional en esta película, creo que fue un acierto. De hecho, James Gunn siempre quiso cerrar su historia contando la historia de Rocket y tal. Y claro, es difícil también que sientas una cercanía muy grande por un personaje hecho por CGI, por efectos visuales, y aquí lo consigue, porque James Gunn al final es un director muy inteligente, que si le dan carta blanca para hacer sus cosas, pues no la desperdicia. Y teniendo en cuenta que Marvel suele atar en corto a los directores, aquí sí que, bueno, yo creo que es uno de los casos que dentro de los directores y directoras que han trabajado para Marvel, que el director ha podido imprimir algo de su estilo dentro de lo que estaba haciendo. Habíamos hablado, ¿no, Oscar, en algún momento de que Shane Black
en su momento también pudo hacer algo suyo Sam Raimi. Es curioso que con Marvel ha pasado que no has tenido que ser el mejor director que contratan para ser al que más libertad le dan, porque yo creo que James Gunn no es el mejor director que ha trabajado para Marvel, pero por lo que sea le han dicho tú sí y para adelante, porque de hecho tú ves la acción cuando la hay, que no hay mucha, pero cuando la hay es una acción que está bien rodada y eso es algo que se le puede echar muy en cara a Marvel, una coreografía de acción buena. Lo curioso es que si la hay, que no la suele haber, te la sueles encontrar en la media hora primera de la película y luego al final de la película son todo fuegos artificiales, ahí no hay coreografía ni nada y en esta es todo lo que hay está bastante bien rodado, lo cual es curioso porque es eso, como a Ya, tan en corto. sí, de hecho las escenas de acción, por lo que dijo Kate Shortland, que era la directora de Viuda Negra, las escenas de acción no las dirige la directora, es decir, deben tener un equipo de especialistas ahí para esas escenas y a la directora en plan, bueno, pues estás por aquí, Dices, haces el storyboard, tal, y ya veremos qué hacemos con esto. Pero vamos, mm, que ya no, que en las escenas de acción no suele haber esa libertad. En cambio, James Gunn yo creo que sí. Sí, porque si tú ves otras películas de él, como Escuadrón Suicida o tal vez incluso Slither, que fue su primera película, cuando la acción irrumpe es ciertamente característica, ¿no? Y en esta película, pues bueno, en Guardianes de la Galaxia en general sí que hay algo de él. O sea que a él, pues como decimos, sí que le dieron un poco de libertad. y bueno, por pasar un poco de los superhéroes y hablar todavía de cine americano, pero más de otro tipo de cine, aunque también sea de entretenimiento, la última parte hasta el momento de Misión Imposible se estrenó, Ah, que también es una película que supuso un salto respecto a la duración general de estas películas, porque se estiró, no eran películas cortas las de Misión Imposible, en el sentido de que duraban siempre 2 horas, mm, pero esta sí que se estiró 40 minutos más mm, y bueno, yo creo que también se nota como una ambición más de trascender que a nivel mental de lo que tenían las otras, que yo creo que salvo la primera, las otras se entendían más como un capítulo y no tenían más ambición que eso, siendo estupendas varias de ellas, sí. pero bueno, en esta película tienen como esa sensación. Es una película que va un poco con los tiempos en el hecho de que deciden que una inteligencia artificial sea el villano. Y bueno, es una película que ha gustado. A mí no me ha parecido la mejor que han hecho, pero me parece que en general sí que está muy bien. Salen algunos actores que yo creo que ya no entendemos Misión Imposible sin ella, como Rebecca Ferguson o así, que no tienen papeles muy grandes Mm, en ninguna, igual en claro. alguna película más pasada sí, pero que se agradece mucho ya ver que estas películas tienen unos personajes recurrentes Mm, que, que siempre están ahí y que engrandecen mucho porque son claro. grandes actores De y hecho, bueno, actrices. el dúo por excelencia de Misión Imposible desde el principio eran Tom Cruise y Ving Rhames. Que bueno, para quien no le suene, Ving Rhames era el que hacía de Marcellus Wallace en Pulp Fiction y básicamente en Misión Imposible es el hacker que está ayudándole en sus misiones. Porque luego ya en la tercera es cuando Simon Pegg se unió a ellos y tal. Y siempre, sí, sí, lo que dices tú, siempre se agradece ver esa trascendencia que estabas comentando, que tal vez busca, pero tal vez no busca esta película. Yo creo que tiene que ver también con lo que supuestamente va a pasar, que es que en la última, porque esta era como parte uno y en la parte 2 teóricamente se terminaba Misión Imposible. Yo no sé si esto es así o no, porque sé que ahora mismo, bueno, hace unas semanas salió como la noticia de que le iban a cambiar el título a la siguiente parte, por lo tanto no sé si va a ser parte 2
o va a ser otra cosa, no tengo ni idea. Hombre, yo Sí, creo que ya simplemente a nivel biológico, si no van a retirar la saga, van a retirar a Tom Cruise, porque Tom Cruise ahora mismo tiene 61 años. Yo no sé si se plantea seguir haciendo esas exigencias físicas mucho hombre, más tiempo, con lo que llevan no, estas películas que toman margen entre película y película y por eso están tan bien hechas, porque claro. estas sí que le dan tiempo Hombre, entre película y normalmente, película. exceptuando alguna cosa muy puntual en las películas en las que, bueno, que produce y protagoniza Tom Cruise, sí que suelen tener sí que notas, da la sensación de que están hechas con gusto y muy bien hechas. Quiero decir que no se han rodado en un mes y se ha hecho la postproducción en 2 semanas. Es decir, que ahí sí que hay un trabajo bastante grande entre que empieza la preproducción y termina la postproducción y se agradece porque además siendo una película que lleva una saga que lleva 7 partes, que, que no haya flojeado, a excepción de la segunda, para mi gusto, en ninguna de las otras películas. Es más, que vaya normalmente siempre a más en cuanto a calidad. Sí es verdad que esta última, yo creo que no es la mejor porque hay un tramo que es evidente que existe como una especie de bajona de ritmo, de bajón de ritmo, mmm, y tal vez afecta un poco a mi opinión general de la película, pero igualmente creo que es una película muy disfrutable y de esas que además yo creo que recuperas cada 2, 3 años y te lo pasas muy bien con ella. Hmm. ¿Hay alguna película americana más que te suene? Porque digo, por no dedicar mucho tiempo más, yo solo iba a decir una a mayores y entonces no sé si tú tienes alguna americana que te haya gustado mucho este año. Pues sí, de hecho la vi la semana pasada, está ahora mismo, bueno, estamos grabando esto el 15 de noviembre de 2023, está en cines en estos momentos, se llama Vidas Pasadas, es una producción de A24, una película de corte romántico, bueno, es un drama romántico, acerca de dos personas en Corea niños, un niño y una niña que se gustan y la niña se tiene que marchar a Canadá con los padres a vivir. Y bueno, básicamente la película se narra a través de 3 momentos en el tiempo, cuando son niños, cuando han pasado 12 años y cuando han pasado otros 12 años. Y básicamente se está contando un poco la relación de amistad que tú sabes que hay algo más en esa relación. Eh, y creo que es una película, una de las más bonitas que he visto este año, con el sello A24 por todos los lados. Esto quiere decir a ver, A24, si habéis visto películas, ya sea de terror, dramas, thrillers, siempre suelen tener como un estilo narrativo parecido, en el sentido en el que se utiliza mucho pues estos planos largos, igual de 3 minutos, muy simbólicos, en los que se es más importante lo que no se dice que lo que se dice. Bueno, una película en este caso de miradas, de muchas miradas. Y la verdad es que me pareció una película, una sorpresa, dado, bueno, ya venía con buenas críticas y tal, pero siempre tienes que ir un poco con cuidado. Y me pareció una auténtica maravilla. Y yo creo que así como de lo más destacado del cine estadounidense, poco más. Vale, yo, a ver, se ha estrenado una película de Pixar este año, la de Elemental o la de Dragones y mazmorras y tal, pero a mí hay una película que me apetece rescatar porque me sorprendió mucho, que fue Equalizer 3, porque pues una tercera parte. Mm. Creo que la primera la vi a la mitad hace años y vi la mitad, y Mm. la segunda ni la vi, y fui a esta por ir a ver algo, y me sorprendió mucho. A nivel temático, me gustó porque al final esta película va un poco de un Harry el sucio, pero que dice, mira, me retiro.
Y, y me parece que, aparte de que el protagonista de esta película es, en mi opinión, uno de los mejores actores estadounidenses que ha habido, que es Denzel Washington, esta película les quedó muy bien, porque hacer además que tu protagonista, que tu héroe, provoque terror a sus víctimas, pero no ya que entiendas que les provoque terror, sino que cuando tú ves alguna de las secuencias en las que él hace de las suyas, sean secuencias de terror real, me parece muy meritorio y habla, o sea, me gusta ver a la persona que sabes que es una de las fuerzas especiales más chungas del mundo, que está en una terraza tomándose un café porque ahora mismo es lo que le apetece. Sí. Y joder, la verdad es que es una película que disfruté un montón y me alegro mucho de que ese día me diera por irme a ver una tercera parte sin haber visto las anteriores. Sí, bueno, a mí me gustó, de hecho las tres me gustan, ninguna me especialmente me encanta, pero creo que son películas dignas, tal vez la segunda es es la que más me gusta. Creo que esta tiene, bueno, algo muy positivo, que es el trabajo de fotografía de Robert Richardson, director de fotografía habitual de Quentin Tarantino, que creo que es la más trabajada de la trilogía, pero creo que es la menos imaginativa. Es decir, la primera y la segunda, como decía Oscar, cuando Denzel Washington hace de las suyas, había como una imaginación en la ejecución de sus actos, ¿no? Pues básicamente cuando se va cargando gente, que era como divertido de ver, porque estabas pensando, pues a ver con qué sale, ya he visto esto, a ver cuál va a ser lo siguiente te sorprende y tal. Creo que en ese sentido alcanzó como ese pico en la segunda. Y esta creo que no lo tiene tanto. Tiene al principio los primeros 10 minutos de película, que son de lo mejor de la película. Ahí sí que tiene algo. Pero, por ejemplo, el clímax final, que en la primera película sucedía como una especie de tienda de ferretería, así bastante grande, y luego en la segunda en una especie de pueblo, mientras hay un huracán que se cierne sobre él, que encima tenía como ecos de western, que esta tercera también los tenía. Eso no lo veo tanto en la tercera. No, creo que también va con el tono de la película. El tío se quiere retirar de todo y entre eso las florituras también se las quiere quitar de en Mm, medio. Entonces, porque yo en lo poco que vi de la primera sí que vi una parte de fantasmada que es muy habitual en el cine de acción y es lo que me animó a cerrar un poco los ojos y echar siesta cuando ya la película llevaba de una hora y por eso no la terminé de ver. Pero bueno, ya saltando a todo el cine que no es el americano, que de hecho en mi opinión es muchísimo mejor que el cine americano que hay ahora mismo. Bueno, ya en el último programa que hablamos de la Seminci 2023 hablamos de películas, pues en un caso era de Finlandia, en otro era francesa, polaca, era una de las vuestras, alguna película española hablamos. Yo a mí una de las que me parecen de las películas del año es una película japonesa de Hirokazu Koreeda llamada Monstruo, hace 3 años o 2 años se estrenó El último duelo, que era una película de Ridley Scott en la que se dividía en tres partes para ver cómo actuaban eh, respecto a una misma posición tres personajes. Esto ya era herencia del cine japonés de los años 50, una película de Kurosawa que es la que le hizo famoso en el resto del mundo, que era Rashomon. Y este Koreeda en esta película repite nuevamente esa estructura. A mí las tres películas me parecen muy buenas y de hecho me parece que tanto la del último duelo como la de Monstruo han superado a la original en este tipo de narrativa y no sé, me parece
una película que yo creo que más allá de lo que he dicho, tampoco debería de revelar demasiado, porque como cada cosa que digo, que puedo decir de un personaje en relación a la perspectiva que está mirando el momento de la película, se va a cambiar, prefiero simplemente decir eso, que me parece una de las mejores películas del año. Bueno, yo no la he visto a los cines de la ciudad donde vivo, de Ponferrada, no ha llegado, pero, pero vamos, de Koreda siempre me fío. De hecho, es uno de estos directores japoneses que cada vez que estrena, yo estoy un poco al tanto porque sí que he visto varias suyas y sí que suele ser mínimo interesante lo que te está contando. De Entonces, bueno, Japón este año ha habido varios que han estrenado, porque recientemente Hayao Miyazaki ha vuelto de su retiro y ha estrenado 10 años después la película del chico y la garza, y Makoto Shinkai de Your Name estrenó Suzume, que a ver, en Japón se estrenó el año pasado, pero a todo Occidente no ha llegado hasta este verano. Entonces, yo creo que se sigue considerando una película de 2023, así que alguna vez hemos hablado sobre cómo cada vez hay menos nombres propios que llevan al cine, y justo este año se han juntado tres de los pocos que en Japón te pueden hacer ir al cine, y además tanto dentro de la animación como de la acción real, que es menos habitual. ¿Tienes alguna tú a mayores que te apetezca hablar? pues bueno, a ver, me gustó bastante, hablando ya un poco de cine español, también fui a ver la semana pasada la de Saben Aquel, Oh, eh, que me pareció una película notable. sí, sí. Además, es una película que bueno, ya está contando parte de la vida de lo que era un genio del humor, de Eugenio. A mí los chistes de Eugenio me encantan, me parece divertidísimo, siempre me río con esos chistes. De hecho, en la propia película, él cuenta chistes, siendo un drama, te ponen varios chistes de él y es imposible no reírte. Es imposible, Joder. porque además David Verdaguer está absolutamente espectacular y porque es que cala a la perfección, clava, perdón, a la perfección la voz de él y los gestos que tenía cuando contaba los chistes y tal. Y claro, me pareció una película también muy de corte clásico, en el sentido tampoco hay ninguna virguería a nivel de dirección ni nada por el estilo, pero es todo muy sólido, la recreación de la época está muy bien, la dirección de actores está también muy bien. Sí que es verdad que yo no sé Oscar allí, en Valladolid, pero aquí pasaron la versión doblada, cosa que choca un poco. No sé si tuviste tú el mismo problema. Claro, la Yo es película, que la escuché mixta en castellano y catalán, entonces imagino que estará doblada también. lo digo porque la película el 85% está en catalán. Ah, Entonces, pues la cuando mía el 20% estaba en catalán, entonces imagino que estará doblada así. estaría doblada, si era un poco, porque claro, los actores se doblan un poco a sí mismos, un poco no, se doblan a sí mismos y es un poco extraño porque se nota fácilmente cuando No, no, en están castellano. doblándose y cuando el diálogo es en directo, vamos, básicamente es de la versión original. Pero bueno, que es una película que me pareció muy recomendable, muy probablemente de cara a los Goya del año que viene, pues tenga varias papeletas, varias nominaciones. Hombre, al Eh, menos para David Verdaguer perfectamente. Y no sé, me parece que en los Goya, con lo que suele valorar la dirección de actores, igual a Trueba también le meten, que eso va a depender un poco, pues, tirando todas las cartas sobre la mesa, que digan, venga, pues cogemos a este director o a otro. Por eso no dices qué lección magistral, pero sí dices que qué bien están todo. Carolina Juste, que hace de su pareja, también es una actriz que no sé, igual sí que la he visto en alguna cosa, pero
pero no recuerdo de primeras de nada y sí que me parecía que estaba muy bien. Además, la música que suena en toda la película, hay un gusto musical buenísimo en la película. Me gusta mucho cuando se presentan a las pruebas para Eurovisión y se ve joder, ¿cómo se llama este? A Nino Bravo, Nino Bravo, que dice, no tenemos nada que hacer, y es en plan, no puedes hacer nada. En mi opinión, es la mejor voz que ha habido en España masculina nunca. No, por mucho que salga gloria de tu boca, va a ser imposible. Pero sí, jugar. Yo recuerdo verla también la semana pasada, y detrás tenía a un tío que se partía el culo cuando contaba un chiste. O sea, el tío estaba serio toda la película y es que botaba el asiento cada vez que contaba un chiste. Y digo, porque en la peli tiene chistes buenos, pero tiene chistes que no son muy buenos también. Y él es que metía unos berridos con todos. Además que la película te da el premio. Al final tú la has visto y que tiene al final una recopilación de chistes. Pues vamos, cualquiera se iba de la sala con ese hombre votando tal, que todavía te decía, ¿pero qué haces yéndote? ¿No es que sigue habiendo chistes? O sea, estaba pasándoselo en grande este hombre, que sí que, o sea, si te metes en alguna ficha y tal, la han cambiado definitivamente, pero al principio la consideraban una comedia, que te dices, hombre, igual que un musical no es una película en la que cantan, en la que sale una canción, no es un musical, una historia en la que se cuentan chistes no debería de ser una comedia. Sí, recuerdo ver la ficha además y que ponía comedia drama. Y claro, una vez se estrenó ya la cambiaron para drama, lógicamente. O sea, porque es eso, lo único cómico que hay son los chistes. Luego la historia es muy triste. De hecho, al final, a nivel temático, es una película que se parece a Lenny, que era Lenny Bruce, creo que se llamaba ese cómico. Y pues, bueno, sí. yo creo que a nivel película no tiene mucho que ver, en mi opinión, para desgracia de la española, porque la otra película tiene alguna cosa que es grandiosa. Pero, pero vamos, a mí me parece una película estupenda. Y además considero que en este 2023 en España está siendo un año muy bueno. Eh, Creo que además, respecto al cine español, llevamos desde el año 2014, puede ser, que salió La Isla Mínima, que tú miras año a año y hay al menos una película estupenda y tres o cuatro que también están bastante bien. Y creo que este año todavía no ha fallado ninguna, que en este año ya han cumplido para que siga este año ahí. Y vamos, a ver, yo en lo personal, los premios, tanto los Oscar como los Goya, no me generan particular interés, pero sí que me parece que hay películas como para decir, no se va a premiar a cualquier cosa que ha salido porque es la que había, que algún año en el pasado pues es lo que ocurría. Por ejemplo, el Goya de animación, Sí, ha habido años que acuerdo. se lo dabas a la que se presentaba porque no había otras cosas, De hecho, siendo algo que... no sé si fue el año justo de la pandemia que solo había una nominada. Claro, era Y ya está. algo así, ¿no? Que era un perro. Sí, creo que era Era ese, sí. esa, ¿no? Pues, Sí. Pues pero a mí, vamos, que del cine español que he visto este año, la mejor película que he visto es la de 20.000 especies de abejas, que básicamente trata el tema de la transexualidad a través de un niño de 8 años, también contada con una humanidad, una calidez y una sensibilidad muy, muy grandes, aparte de tener ahí a las actrices en estado de gracia. Una de las secundarias es Patricia López Arnaiz, que igual habéis podido ver en Mientras dure la guerra, o en la serie de Apagón, o en Intimidad, también la serie, o en la película de La hija de Manuel Martín Cuenca, del que hablamos la semana pasada, ¿no? Por la película que habías visto en la Seminci. el amor de Y, Andrea.
pues esta película también me llegó bastante. Eh, y decía yo de aquellas que está tan bien, aunque yo creo que la vi por marzo, por abril, o sea, ya fue después de los Goya. Yo creo que esta película también de cara a nominaciones pues puede tener bastantes. De hecho, ganó, si no me equivoco, en el Festival de Berlín el Oso de Plata a la mejor interpretación para Sofía Otero, que es la que interpreta al niño, y que está creíble, natural, de estas actuaciones, ¿no? Que te sorprendes, ¿no? Que te sorprende saber que están actuando porque realmente es todo tan natural que no lo parece, ¿no? De hecho, es bastante Entonces, flipante cómo están algunos niños o niñas actuando en películas bastante pequeñitas, españolas, humanas y tal, y luego les ves en las grandes producciones españolas y dices, pero joder, o sea, es que estos niños actores o no les estás dando ninguna indicación o no les estás haciendo nada porque dices, pero ¿cómo es posible esta película que está valiendo lo que te vale un Dacia? Y está la niña estupenda y esta otra que vale 3 millones, da una rabia el niño que no puede ni con ella. No, ya, estaba hace unos días, me vi la de eh, vamos a eh, vamos a pasarlo bien. Voy a pasármelo bien, la que se rodó en Valladolid, y uno de los niños, o sea, los niños están muy bien, pero uno de los niños es, es algo tremendo, uno al que le llaman Robocop, que tiene unas greñas ahí de la leche, pues ese es la naturalidad hecha persona, no sé, sí, o como sea, obviamente va a haber cambios entre niño y niño, pero hay algún niño que le ves en una película pequeña y luego en una grande y dices, joder, es que en la grande está muy mal. Es como que tiene muy poco cuidado con eso, están más interesados, aparte de que en estas grandes películas yo creo que tienen poco interés en que los niños cuenten algo, porque saben que lo que interesa es que lo cuenten los adultos, en verdad, o yo que sé, o que sean unas risas vacías. Pero de verdad es que sobre todo es que ya lleva un tiempo que se está viendo a niños actores y que lo hacen tan bien en esta del verano del 93, por ejemplo, que había niños actores y tal. Y en España desde hacía tiempo, porque esta película de Víctor Erice de los años 70 ya tenía niños actores y que no están. Cuando el dinero es más grande y les ves, es que no están al nivel. Es que parece compararles con una serie de Nickelodeon, que están siempre apoyados en unas risas enlatadas, así que no estás dirigiendo, no estás haciendo tu profesión. Pues, y creo que en todas estas te he pegado un buen corte de lo que querías decir de 20 historias de abejas. no, yo ya había terminado, yo ya había terminado. Ah, vale. Bueno, en general, bueno, este año también se estrenó la de Campeones. No sé si hablamos en su momento. ¿Tú pudiste verla al final? No, yo al final no la he visto. Bueno, antes de entrar en Campeones, se ha hecho una versión, un remake estadounidense. Me han dicho de buena mano que es bastante penoso, pero en España para venderlo han hecho que los campeones españoles pongan la voz a sus homónimos. Así que si veis el tráiler y de repente escucháis a Jesús Vidal o algún otro de ellos es porque han estado haciendo, bueno, creo que Jesús Vidal precisamente no lo ha hecho, pero todos los demás sí que repiten su papel. A ver, este año yo creo que hemos hablado de la mayoría de películas que en nuestra opinión realmente más merezcan la pena. Da pena. Al menos si no es en este programa, en los anteriores. Eh, la de Elemental, no sé si la llegaste a ver tú. Es la película de Pixar que ha salido este año. Creo que no ha salido otra. No, Eh, no, sí no, que no, esa estaban no. últimamente
haciendo como una o dos al año tal, este año ha quedado solo de una, y más allá de lo que habla es bastante fascinante a nivel visual ver a la protagonista, que es un personaje hecho de fuego, porque Elemental son elementos agua, aire, fuego y tal. Es bastante sorprendente visualmente cómo es una llama prendida todo el rato, aparte de que lo que habla tiene bastante gracia, está bien. El conflicto no deja de ser muchas veces tú, partiendo del origen que tienes que quedarte con estas cosas, no, que al final es un conflicto que lo vas trasladando de cosas, y es, pues en un pueblo minero tú eres minero y no eres cerrajero o lo que sea, pues en este caso tú eres de fuego, pues tienes que ir con los de fuego, no con los de agua, pero al final es un discurso que si lo hacen tanto es porque funciona muy bien la mayoría de las veces, y creo que esta película consigue dar una personalidad a esas piezas del puzzle como para que de verdad te merezca la pena y no te parezca que estás viendo por decimoquinta vez ese conflicto. Bueno, no la llegué a ver todavía, pero bueno, sí que la acabaré viendo porque además Pixar pues es Pixar. Y no es que todas sus películas sean imprescindibles, pero sí que yo creo que de algún modo son necesarias de ver. Sobre todo que dentro del campo de la animación, pues es que Pixar está en lo alto, prácticamente. Entonces, bueno, sí es verdad que es una película que estuvo así como criticada un poco a medias. Es decir, de hecho ya hace que la última película de Pixar, o sea, quiero decir que una película de Pixar haya tenido una valoración súper positiva. Normalmente ahora siempre tiran un poco Sí, por igual el... desde Inside Out a todas se las cuestiona. Desde que empezaron a hacer secuelas. Yo, yo creo que Coco aguantó el tirón. Toy Story 4 también. Pero luego sí es verdad que historias originales, ya no hablo de secuelas, historias originales igual ya como que les ha, no sé, como que la gente está perdiendo un poco el gusto Sobre todo por sufrir. porque están buscando un nivel que igual es un poco imposible, porque ya ni siquiera te estás enfrentando con el nivel real de la película, sino con que para ti esas películas son un estándar, porque antes que hablamos de Monstruos S.A., pues Monstruos S.A. es una película que está bastante bien, pero es que hay mucha gente que Monstruos S.A. se la sabe de memoria, y para ellos ya no es una película, es casi un miembro de su familia. Y tú no puedes poner una película a enfrentar contra eso porque va a perder, va a estar todo por debajo. Y dices Monstruos S.A. y Buscando a Nemo y Toy Story y Bichos y esa primera tanda de Pixar es que va a ser inigualable porque rompió y sacudió por completo el mundo, y yo creo que hay que tener bastante claro que si no hubieran creado el Oscar a animación, tendrían que haber ganado el Oscar a mejor película del año alguno de esos años, alguna de esas películas. Que al final el Oscar de animación es por lo que se ha creado, para no dar el Oscar a mejor película a una de animación. Bueno, igual también con la de mejor película internacional, en vez de decir mejor película y que participen todos los países, pues que pues le damos una categoría para que no molesten, que luego para que no se quejen, que luego es eso, luego coges y llega Parásitos y arrasa con todo. Sí, Pero bueno, es claro, como pero una es excepción. parásito, pero es... Además, tú y Dani y yo estamos en ese discurso que si tuvieran que dar el premio a mejor película del año, prácticamente la mayoría de años no lo ganarían películas estadounidenses. Sí. Pero, de hecho, yo no tengo claro a día de hoy cuál es la película que más me ha gustado de este año, pero estadounidense no es. Eso, eso lo tengo clarísimo. Seguramente será El viejo roble o monstruo o
o una de esas, pero estadounidense no es. Pues, y si pues, vas año a año, yo creo que ¿cuántos años hay de cine a día de hoy? 2023, pues en unos 103 años de cine de largometrajes tal, igual en la mitad son estadounidenses, que es bastante, pero ya. a nivel de producción ellos hacen mucho más que la mitad de lo que ve la gente. Ya, yo sí que este año es que no sabría decir, bueno, dije antes tres, Babylon, Oppenheimer, Los Asesinos de la Luna, no sabría con cuál quedarme de las tres. Entonces, pero igualmente el triplete es estadounidense. Así que, porque por ejemplo el año pasado era Asbestas y Almas en Pena de Inisherin, precisamente las dos películas que vi, bueno, dos de las tres que vi en la Seminci el año pasado, que una es española, ¿no? Y otra es es del Reino, es británica, Almas en Pena, me parece. Hombre, a Pero, nivel, quiero luego que decir, el dinero producción es americano, pero todo lo que hay es irlandés o británico, claro. Pues sí, Sí, es británica. este año tocó Estados Unidos Oscar. Bueno, no, pero pues es que lo que decimos, salvo nombres muy grandes, es que te encuentras una película que la ves y dices, es que es de cajón es mejor. Lo que pasa es que como no es americana, la va a ver indudablemente menos gente, pero... Y bueno, ya con esto hemos hecho la horita. Me voy despidiendo del programa y muchas gracias por escucharnos una semana más. Bueno, pues yo me despido también, así que, como dice Oscar, también muchas gracias por estar ahí y escucharnos. Sabéis que estamos en el programa El Taquillero, un programa creado por Iván, Oscar y Daniel, y estamos en Grupo Radio Cómplices, miércoles 7 de la tarde, aquí, para hablar de todas las reseñas y toda la información del mundo del cine, series, etcétera. Gracias a todos, un abrazo desde el Grupo Radio Cómplices, y repito, miércoles 7 de la tarde, El Taquillero.